Bienvenidos a este seminario de Semiología Médica de la Fundación Barceló. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy hablaremos de trastornos de la deglución, diarrea, constipación, náuseas y vómitos y ascitis. Comenzaremos hablando de la disfagia, que se define como la dificultad para la deglución de los alimentos sólidos o líquidos, desde la boca al estómago. A su vez, se incluye en esta terminología la sensación de que el alimento se detiene en su pasaje entre la boca y el estómago. En ocasiones, el paciente intentará vencer la dificultad tragando agua o realizando movimientos de retropulsión con la cabeza. Es importante diferenciar la disfagia de la odinofagia. Para eso, recordaremos que la odinofagia es el dolor a la deglución, mientras que la disfagia es la dificultad para deglutir. Existen dos grandes grupos de disfagia, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La disfagia orofaringea es aquella que se presenta desde la boca hacia el esófago superior y es la dificultad para iniciar la deglución. La disfagia esofágica se inicia luego de la deglución y en líneas generales son secundarias a lesiones mecánicas obstructivas o a trastornos motores del esófago. En la disfagia deberemos valernos de un correcto y completo interrogatorio para realizar el diagnóstico clínico. Aquí indagaremos no solo en el tiempo de evolución, sino también en qué tipo de alimento produce los síntomas, es decir, alimentos sólidos, líquidos o ambos. También deberemos indagar si se instauró de forma progresiva o brusca, si hay alguna otra sintomatología asociada o si notó cambios de peso. Es importante evaluar si puede deberse a un efecto no deseado de algún fármaco que esté recibiendo el paciente. En el examen físico no tendremos un signo directo de disfagia, por lo cual nos centraremos en buscar sintomatología extraesofágica que puedan guiarnos al origen de la disfagia. Por ejemplo, buscar signos neurológicos o extrapiramidales si pensamos en un accidente cerebrovascular o en un tumor cerebral, buscar ptosis palpebral o debilidad muscular si pensamos en una miastenia gravis o una distrofia, o sintomatología compatible con hipotiroidismo. La calasia, en cambio, es una enfermedad del músculo del esfínter esofágico inferior, el cual no se contrae de una forma normal. Esto provoca que tanto los alimentos como la saliva no se propulsen por el esófago hacia el estómago, y como resultado, los pacientes con acalasia tendrán dificultad para la deglución de los alimentos. Hay otro tipo de acalasia que se denomina acalasia vigorosa, en la cual los pacientes presentan ondas de alta presión en la parte inferior del cuerpo del esófago luego de la deglución. Sin embargo, estas ondas no son eficaces para impulsar el alimento hacia el estómago. En cualquiera de los dos casos, si la patología no se resuelve, el esófago se distendirá y se dilatará, sumando aún más sintomatología. Los pacientes con acalasia presentarán una disfagia persistente que se presenta con cada comida, ya sea en sólidos o en líquidos. También podrán presentar sensación de pesadez en el tórax post-ingesta, dolor torácico, regurgitación y pérdida de peso. Debemos tener en consideración la semiología que pueden presentar los pacientes debido a la presencia de las complicaciones que puede causar la acalasia, como ser broncoaspiraciones, neumonías por broncoaspiraciones, esofagitis y cáncer de esófago, entre otras. La dispepsia se puede definir como un dolor o un malestar localizado en la región superior del abdomen, que puede ser tanto agudo como crónico o recurrente. A menudo se desencadena por la ingesta de alimentos. Algunos pacientes pueden referirla como una saciedad precoz, como una distensión abdominal post-ingesta acompañada de eructos, acidez y náuseas. En su fisiopatología, se presume que hay una multicausalidad, es decir, por un lado, una mayor sensibilidad a la acidez gástrica, y por el otro, la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa que suele infectar al estómago principalmente durante la infancia. La dispepsia se clasificará según las manifestaciones clínicas.
Puede ser una dispepsia de tipo reflujo, en donde predomina la acidez y la regurgitación, una dispepsia de tipo ulceroso, con dolor en epigastrio como un síntoma predominante, una dispepsia de trastorno de la motilidad, en la cual predomina la saciedad precoz, la distensión, náuseas y vómitos, o una dispepsia de tipo mixto, en donde se superponen los distintos tipos de dispepsia que anteriormente nombramos. La diarrea se define como la expulsión de más de 200 gramos de materia fecal por día. Esta definición científica es poco práctica en la clínica diaria. Por lo tanto, podremos utilizar como definición de diarrea el aumento del ritmo evocatorio y o disminución de la consistencia de las heces. A la diarrea la clasificaremos en aguda, cuando es de comienzo brusco y su duración es menor a 2 semanas. En crónica, cuando su duración es mayor a 4 semanas. Y en persistente, cuando su duración varía entre 2 a 4 semanas. La principal causa de diarrea aguda son las transgresiones alimenticias, seguidas por las intoxicaciones alimenticias, infecciones, idiosincrasia alimenticia, causas emocionales, fármacos y estados posinfecciosos. Dentro del segundo grupo, en la clasificación de las diarreas crónicas, es decir, en las diarreas crónicas sin lesión orgánica del aparato digestivo, encontramos a las causas emocionales, a las causas endocrinas como ser el hipertiroidismo, la diabetes o la insuficiencia suprarrenal, al abuso de alcohol y también como un efecto no deseado de distintos fármacos. A nivel estomacal, el vaciamiento rápido, la vagotomía o la mezcla inadecuada y el asa aferente también pueden ser causantes de una diarrea crónica. Si la lesión es hepática o en las vías biliares, deberemos pensar en una obstrucción biliar extrahepática o una colestasis intrahepática, también en la absorción deficiente de sales biliares o en la desconjugación y deshidroxilación de las sales biliares. En cambio, si la lesión es en la vesícula biliar, tendríamos que pensar si no es secundaria a una colecistectomía. Si la lesión se encuentra en el intestino delgado, deberemos pensar en una absorción intestinal deficiente, en un proceso neoplásico como ser un linfoma o un carcinoma, en procesos estenosantes que causan éstasis y proliferación bacteriana, en un daño iatrogénico como ser la enteritis por radiación o una resección del intestino o efecto de medicamentos, en una neuropatía visceral generalmente secundaria a una diabetes, aunque también puede ser provocado por un linfoma, un cáncer, por esclerodermia, amiloidosis o una isquemia del intestino delgado. Si la lesión se encuentra a nivel del páncreas, deberemos pensar en una pancreatitis crónica, en un carcinoma, en una fibrosis quística, en una obstrucción del conducto pancreático o en la inactivación de las enzimas pancreáticas, como sucede en el síndrome de Zolliger-Ellison. En la causa de diarrea crónica, la clasificaremos en dos grandes grupos: en diarreas crónicas por lesión orgánica del aparato digestivo o en diarreas crónicas sin lesión orgánica del aparato digestivo. En las causas del primer grupo, es decir, en las diarreas crónicas por lesión orgánica del aparato digestivo, a su vez las dividiremos según el órgano que esté dañado. Entonces, si la lesión se encuentra en el recto, deberemos pensar en una inflamación, en una úlcera o en un tumor. Si la lesión se encuentra en el colon, deberemos pensar en proctitis, colitis ulcerosas inespecíficas, enfermedad de Crohn, colitis infecciosas específicas por Shigella, Clostridium, Escherichia coli, entre otras, o una colitis ambibiana. También procesos inflamatorios o infecciosos como ser la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, la colitis microscópica o tumores malignos y benignos como ser el carcinoma, el adenoma papilar o velloso. En el caso de las diarreas agudas, deberemos enfocarnos a precisar la naturaleza de las evacuaciones y de la defecación, enfocándonos principalmente en investigar los excesos alimenticios o alcohólicos. También la ingesta de algún alimento específico que le pueda haber provocado esta diarrea, la ingesta de antibióticos, síntomas de infección, tóxicos o alérgicos,
el consumo de otros fármacos o agentes iatrogénicos que le puedan provocar una diarrea, datos de tensión psíquica o conflicto emocional y por último datos epidemiológicos, es decir, viajes. Este conjunto de información recabada en la anamnesis, unido a la exploración física, en la cual no puede faltar el tacto rectal para descartar un sangrado, permite establecer el diagnóstico correcto del origen de la diarrea aguda. Sin embargo, el estudio de un paciente con diarrea aguda es relativo, ya que se trata de un trastorno que dura poco y que se corrige de forma espontánea generalmente de 3 a 5 días. En la mayoría de los casos, las medidas higiénico-dietéticas son suficientes para tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que tanto los niños como los gerontes suelen deshidratarse fácilmente ante la presencia de una diarrea aguda. Por lo cual, aquí es de suma importancia tener en cuenta no solo los signos vitales, sino el estado general del paciente. En cambio, en las diarreas crónicas se debe hacer especial énfasis en conocer la duración y la evolución del síndrome diarreico, así como conocer el volumen y la fluidez de las heces, el color, el olor, la presencia de residuos alimenticios, moco, material purulento, sangre, parásitos o grasa. También es importante recabar información sobre la sintomatología asociada, como si está acompañada o seguida por dolor, si existe urgencia o tenemos defecatorio, y la relación que guarda el deseo de defecar con la actividad física, con el tiempo de los alimentos recién ingeridos y con los estímulos de carácter psíquico. Es importante investigar signos de alteraciones endocrinológicas, como ser diabetes, hipertiroidismo e insuficiencia suprarrenal crónica. También, entre los antecedentes, conviene investigar la presencia de taquifagia o irregularidad en el horario de la alimentación o en el consumo habitual de alimentos demasiado condimentados. Es esencial también pensar a la diarrea como una sintomatología marcadora de HIV, por lo cual deberemos investigar los hábitos sexuales o el consumo de drogas ilícitas intravenosas o factores de riesgo en todo paciente con una diarrea crónica. Por último, pero no menos importante, debemos investigar los antecedentes de alcoholismo e ingestión de fármacos, también todos los antecedentes quirúrgicos que puedan llegar a provocarle a nuestro paciente una diarrea crónica. En el otro extremo, tendremos a la constipación, que se define como la impresión subjetiva por parte del paciente de tener una alteración en su hábito defecatorio. De ser necesario, podremos utilizar los criterios Roma III, en los cuales se debe contar con al menos 2 manifestaciones, por lo menos en los últimos 6 meses, sin la utilización de laxantes. Entre las manifestaciones encontramos las evacuaciones forzadas, en al menos el 25% de las defecaciones, o materia fecal dura, en al menos el 25% de las defecaciones, sensación de evacuación incompleta, por lo menos en el 25% de las evacuaciones, sensación de obstrucción anorrectal en al menos el 25% de las defecaciones, maniobras manuales o facilitadoras en al menos el 25% de las defecaciones, menos de 3 evacuaciones semanales, heces blandas raramente sin el uso de laxantes y por último ausencia de criterios para el síndrome de intestino irritable. La constipación se clasifica en 2 grandes grupos, en agudas y en crónicas. Las agudas generalmente son benignas y autolimitadas y se deben a cambios en la dieta o efectos no deseados de fármacos. En las constipaciones crónicas deberemos investigar si es de causa funcional, es decir, primaria, o secundaria, es decir, extracolónica. Como dijimos al inicio, la constipación es algo bastante subjetivo, por lo tanto será fundamental indagar sobre qué es lo que el paciente entiende por constipación, puesto que no son pocos los que, de manera equivocada, creen padecer este síndrome. Es importante indagar acerca del tiempo de evolución de esta constipación, ya que aquella que data de los primeros meses de vida nos lleva a sospechar de alguna alteración congénita como ser el megacolon o la meningocele. En cambio, la constipación aguda en un adulto mayor de 50 años nos lleva a sospechar de una neoplasia en colon o recto.
Es de suma utilidad conocer las características de la defecación del paciente, así como también sus hábitos defecatorios. Hay que hacer un especial énfasis en los tratamientos farmacológicos que esté realizando el paciente y que puedan llegar a tener un efecto no deseado sobre el hábito catárquico. También hay que realizar un interrogatorio exhaustivo en lo que respecta a la dieta que tiene nuestro paciente, es decir, qué alimentos consume, qué cantidad de líquido consume y cuáles son las características tanto de los alimentos como de los líquidos. La exploración física la realizaremos comenzando con una palpación completa del abdomen, haciendo un énfasis en lo que es la palpación del marco colónico. También aquí deberemos realizar la exploración de la región anorrectal, incluyendo el tacto rectal para descubrir la presencia de fisuras anales, orificio de fístulas, hemorroides trombosadas o inflamadas, así como también tumores rectales o compresiones extrínsecas del recto, en particular las debidas a tumores de los órganos de la pelvis. Una anamnesis detallada y una exploración física adecuada suelen ser suficientes para establecer un diagnóstico clínico del paciente estreñido. Mediante el tacto rectal, además, podremos evidenciar la presencia de bolos fecales, en los que deberemos explorar también las características de estos, por ejemplo, si la consistencia es sólida pétrea o es blando. Continuaremos hablando de las náuseas y de los vómitos, motivo muy frecuente de consulta de guardia. Las náuseas es un síntoma subjetivo muy difícil de describir. Sin embargo, todos concuerdan en que es la sensación desagradable que por lo regular precede inmediatamente al vómito. El vómito, también llamado emesis, es la expulsión violenta del contenido gástrico. El vómito pertenece a esa categoría de síntomas superfrecuentes y que difícilmente haya un estado patológico conocido que no se acompañe de vómitos, por lo cual deberíamos enumerar casi todas las enfermedades, fármacos e intoxicaciones si se desea compilar una lista completa de las que inducen al vómito en sus síntomas, ya sea de manera constante o eventual. Tanto a las náuseas como a los vómitos deberemos diferenciarlos de otra sintomatología que es muy similar pero a su vez muy diferente. Por ejemplo, el arqueo o las arcadas son una serie de movimientos respiratorios espasmódicos y de expulsión realizados con la boca y la glotis cerrada, al tiempo que los músculos abdominales y también torácicos se contraen, por lo cual el paciente experimentará náuseas, cialorrea, palidez, taquicardia, debilidad y un estado lipotímico. Sin embargo, en las arcadas no hay descarga de contenido gástrico. La regurgitación, en cambio, es el retorno no expulsivo del alimento hacia la boca y no contiene los esfuerzos del vómito ni la presencia previa de náuseas. Por último, la rumiación es la regurgitación seguida por la masticación y deglución, y esto es algo fisiológico que ocurre múltiples veces luego de cada comida. Cuando la náusea se presenta sola, suele ser casi siempre de origen central, es decir, carente de un punto de partida en el aparato digestivo, y lo más probable es que se deba a alguna alteración metabólica, neurológica o psicológica. La náusea y el vómito no se presentan de una forma uniforme en todos los individuos. Hay pacientes que se quejan de la sensación frecuente de náusea, pero poseen una dificultad para el vómito, incluso tratándolo de hacer de forma provocada. En cambio, hay otros que pueden vaciar su estómago casi de manera voluntaria y sin dificultad. Los vómitos serán clasificados según sus características. Se llamarán vómitos alimenticios a aquellos que presentan alimentos sin digerir o parcialmente digeridos.
Si presentan alimentos sin digerir, nos hace sospechar de una patología esofágica. En cambio, cuando hay presencia de alimentos parcialmente digeridos, deberemos pensar en una gastroparesia o en alguna obstrucción pilórica. Se definirán como vómitos en borra de café aquella expulsión de material marrón oscuro, granuloso, que se asemeja justamente a la borra de café. En general, esto se debe a una hemorragia digestiva que se ha enlentecido o detenido con conversión de hemoglobina roja a hematina debido al ácido gástrico. Una presencia de vómitos en borra de café nos indican que existe un daño mucoso, ya sea por una ulceración o un tumor. La hematemesis, en cambio, es el vómito con sangre roja rutilante y se debe a una lesión proximal al ligamento de Treitz, es decir, a las estructuras esofágicas, al estómago o al duodeno. A su vez, los vómitos pueden provocar una hematemesis por un desgarro de la mucosa en la unión esófago-gástrica, y esto se llama síndrome de Mallory-Weiss. Por último, y muy infrecuente, es el vómito fecaloide, que es un vómito con olor fétido o pútrido, y en general se debe a una obstrucción intestinal o colónica, y más infrecuentemente aún por fístulas gastrocólicas. Ante la presentación clínica de un paciente con vómitos, deberemos indagar también en los signos y síntomas asociados, que esto dependerán de la causa que origine el vómito. Así, por ejemplo, si el paciente refiere un dolor que precede al vómito, deberemos sospechar de una patología biliar si el dolor se localiza en el hipocondrio derecho o de una pancreatitis si se localiza en el epigastrio. Si sospechamos de una obstrucción intestinal, el dolor será tipo cólico y se localizará en el sitio de la obstrucción. Si el paciente presenta fiebre además del vómito, tendremos que buscar la causa de la infección. En cambio, si el paciente refiere una pérdida progresiva de peso, deberemos sospechar de algún proceso neoplásico o alguna obstrucción a nivel del píloro. Si las náuseas y vómitos aparecen ante cambios posturales y el paciente refiere sintomatología vertiginosa y tinnitus, es decir, un zumbido a nivel del oído, nos indican de una patología a nivel del laberinto auricular, como por ejemplo la enfermedad de Meniere. En cambio, si el paciente nos refiere mareos acompañando los vómitos y las náuseas, tendremos que pensar en alguna patología central, es decir, neurológica. También deberemos indagar acerca de cualquier otra sintomatología asociada a los vómitos, como por ejemplo la acidez, que nos indicarán una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como dijimos al inicio, deberemos indagar muy bien y de forma completa en todos los tratamientos farmacológicos que haya realizado o esté realizando el paciente desde el inicio de las náuseas y vómitos. Como ya hemos dicho anteriormente, las náuseas y los vómitos constituyen algunos de los síntomas más frecuentes en la medicina y en particular en la gastroenterología. De forma práctica, conviene clasificar a los pacientes en tres grandes grupos: aquellos que presentan náuseas y vómitos, que es lo más frecuente, los que presentan de forma exclusiva o preferentemente náuseas, y por último, los que tienen vómitos sin náuseas. En el caso de los pacientes incluidos en el primer grupo, es decir, los que presentan náuseas y vómitos, conviene dilucidar si se trata de un problema agudo y crónico, y de esa forma podremos también dilucidar cuál es el origen de este síntoma. En cambio, los que pertenecen a los dos últimos grupos, es decir, los que presentan de forma exclusiva o preferentemente náuseas y los que tienen vómitos sin náuseas, son menos frecuentes, excepto en los lactantes. En general, los pacientes que presentan de forma exclusiva o preferentemente náuseas tienen alteraciones en sus hábitos dietéticos o algún trastorno psicógeno. En cambio, los pacientes que tienen vómitos sin náuseas, y principalmente en los adultos, deberemos sospechar de un síndrome de hipertensión endocraneal, en la cual el vómito es la aparición súbita, intermitente y violenta llamado vómito en proyectil, en donde deberemos también evaluar síntomas neurológicos asociados. Un ejemplo de esto es el síndrome meningio. Entonces,
En la anamnesis deberemos indagar las circunstancias que precedieron al episodio agudo de la náuseas y de los vómitos. También el material regurgitado, los síntomas asociados a las náuseas y vómitos y el efecto del vómito sobre las náuseas y sobre los síntomas asociados. A modo de ejemplo, si la náusea desaparece al vomitar, la causa más probable tiene su asiento en el aparato gastrointestinal. En cambio, si persiste el malestar, la localización gastrointestinal es poco frecuente, por lo cual la causa podrá hallarse en otros componentes del aparato digestivo, ya sea en la vesícula biliar, en el páncreas, en el hígado o incluso en el peritoneo. En la exploración física, deberemos empezar por evaluar el estado general y anímico del paciente. Deberemos recordar que tanto los niños como los adultos mayores pueden deshidratarse fácilmente por los vómitos, por lo cual los signos vitales serán fundamentales para determinar el estado general de nuestro paciente. Deberemos hacer hincapié en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca y en los pulsos periféricos. El dato de la temperatura periférica de nuestros pacientes nos será útil para saber si estamos frente a un proceso infeccioso o no. Deberemos evaluar también el estado psíquico de nuestros pacientes, ya que, por ejemplo, si se encuentra angustiado, la causa puede ser de origen emocional, pero también se da en las crisis tirotoxicosas. En la crisis addisoniana, el paciente se encontrará postrado y somnoliento. También deberemos evaluar la esclerótica de nuestros pacientes para observar si hay presencia de ictericia o no, evaluar también la palpación de las glándulas tiroides, el aparato cardiovascular y también los signos de rigidez de nuca, tema que veremos en el apartado de neurología. Será muy importante la exploración física del aparato gastrointestinal, por lo cual deberemos realizar no solo una palpación superficial y profunda, sino también todas las maniobras de palpación de los distintos órganos. Por lo tanto, deberemos evaluar si el abdomen de nuestro paciente se encuentra distendido, si a la auscultación se revelan ruidos peristálticos normales, o si hay ausencia o ruido de lucha por el contrario, si hay una contractura de los músculos de la pared abdominal, o si hay evidencia de alguna estrangulación herniaria a nivel de ingle, de la región crural o en el ombligo. También indagar sobre el dolor a la palpación tanto superficial o profunda, si hay presencia de hepatomegalia y si el tacto rectal es normal o presenta alguna alteración. A modo de ejemplo, si los vómitos son provocados por alguna infección, nuestro paciente, aparte de náuseas y vómitos, tendrá fiebre y sudoración. En cambio, si es por un proceso neoplásico, habrá una pérdida de peso progresiva, astenia y cansancio. Los vómitos secundarios a una afectación neurológica, en general, los pacientes presentarán mareos, cefalea, trastorno a nivel de los órganos de los sentidos y de la marcha, alteraciones en la sensibilidad y en la movilidad. Si nuestro paciente presenta síntomas depresivos, de ansiedad o refiere trastornos alimenticios, deberemos sospechar de alguna alteración psíquica. Debemos recordar que también las alteraciones metabólicas pueden provocar náuseas y vómitos, y en particular la diabetes, las alteraciones de la glándula tiroidea o también la hiperpotasemia. El embarazo también es una causa muy frecuente de náuseas y vómitos, y en general la paciente referirá que los alimentos crudos le generan asco. También las alteraciones en el sistema inmunológico pueden provocar náuseas y vómitos, principalmente en la esclerodermia, en el síndrome de Sjögren y en el síndrome de Raynaud. Y si sospechamos de alguna patología primaria de las náuseas y vómitos, es decir, de alguna alteración a nivel gastrointestinal o hepatobiliar, el paciente también podrá presentar anorexia, disfagia, dispepsia, sensación temprana de plenitud, dolor o crecimiento abdominal, estreñimiento o constipación, diarrea, hematoquesia, melena, ictericia y prurito. Ya para ir finalizando el presente seminario, hablaremos de ascitis, que se define como la acumulación patológica de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Esta
puede deberse a múltiples etiologías, siendo la más frecuente la hipertensión portal, que puede desarrollarse por cirrosis, por el síndrome de Budd-Chiari, por una trombosis de la vena porta, por una enfermedad veno-oclusiva hepática, por una pericarditis constrictiva o inclusive por una insuficiencia cardíaca congestiva. Otras causas de ascitis son las enfermedades neoplásicas, principalmente la carcinomatosis peritoneal secundaria a metástasis, el mesotelioma o el linfoma. Pero también la ascitis puede deberse por enfermedades infecciosas, por enfermedades pancreáticas, enfermedades metabólicas, enfermedades renales, enfermedades del tejido conectivo y también enfermedades urológicas. En el examen físico es fundamental que determinemos si el líquido ascítico está libre o se encuentra tabicado dentro de la cavidad peritoneal. En el primer caso, es decir, en el líquido ascítico libre, el líquido sigue la ley de la gravedad y se acumulará en la zona de declive. Es decir, que si el paciente se encuentra erguido, el líquido se acumulará a nivel de hipogastrio, fosas ilíacas y flanco. En cambio, si el paciente se encuentra acostado, se acumulará preferentemente en los flancos y si se encuentra en un decúbito lateral, se acumulará sobre el decúbito lateral en que el paciente está acostado. Una de las maniobras que disponemos para poder saber si el líquido se encuentra libre o tabicado es el signo de la matidez desplazable. Para esto, primero debemos recordar, como ya vimos en los seminarios anteriores, que el líquido a la percusión siempre genera un sonido mate. Ya yendo a la maniobra propiamente dicha, primero colocaremos al paciente en una posición erguida. A la percusión, se delimitará una zona mate que ocupará el hipogastrio, las fosas ilíacas y los flancos, conformando una curva de tipo convexa que delimitará con el timpanismo de las asas intestinales. Posteriormente, le diremos a nuestro paciente que se coloque en un decúbito lateral y la matidez se desplazará hacia el lado del decúbito en el que el paciente se encuentra acostado. Es importante remarcar la forma que tendrá la matidez, ya que como hemos visto en seminarios anteriores, la matidez en el hemiabdomen superior nos tiene que hacer pensar de dos grandes patologías, ascitis y globo vesical. En ambos casos, el paciente presentará un abdomen distendido, por lo cual la percusión de esa matidez nos podrá orientar hacia qué cuadro estamos presentes. Como dijimos anteriormente, en el caso de la ascitis, la forma será convexa, mientras que en el caso del globo vesical, la forma será cóncava. Siempre hablando, obviamente, del paciente en posición erguida. Para entender mejor a esta maniobra, utilizaremos el siguiente gráfico a modo de explicación. Comenzaremos aclarando que el color celeste en cualquiera de los gráficos corresponde a la matidez a la percusión. No está de más aclarar de que la localización de la matidez dependerá directamente del volumen del líquido ascítico que presente nuestro paciente. Por lo que, si presenta poco volumen de líquido ascítico, la matidez podrá estar limitada únicamente en el hipogastrio, mientras que si cuenta con mucho líquido ascítico, ocupará más espacios dentro de la cavidad abdominal, es decir, hipogastrio, pero también fosas ilíacas, flancos e incluso puede llegar a ocupar la región umbilical. Entonces, en un primer paso, tendremos a nuestro paciente en una posición erguida. Si lo percutimos, encontraremos matidez en hipogastrio, fosas ilíacas y flancos. Ahora le solicitaré a mi paciente que se coloque en un decúbito lateral izquierdo. Y ya colocado en esta posición, volveré a percutir a mi paciente. Y aquí me puedo encontrar con dos situaciones distintas. Si el líquido ascítico se encuentra libre, es decir, desplazable, toda la matidez irá contra el lado que el paciente está acostado, en este ejemplo, al lado izquierdo. Es decir, yo percuto el lado izquierdo del paciente y tendré matidez, mientras que del lado derecho del paciente tendré timpanismo. Esto es el signo de la matidez desplazable. En cambio, si el líquido está tabicado,
yo al percutir al paciente tanto del lado izquierdo como del lado derecho encontraré matidez, lo cual me dice que este líquido no responde a la ley de la gravedad y por lo tanto se encuentra confinado a un espacio, por eso se llama líquido tabicado. Otro signo que realizaremos ante un paciente con ascitis es el signo del témpano. En este colocaremos al paciente en un decúbito dorsal y realizaremos una depresión brusca en el hemiabdomen superior derecho sobre la zona hepática, es decir, en el hipocondrio derecho. Aquí mantendremos los dedos deprimidos y percibiremos enseguida una sensación de choque, similar a la de hundir con los dedos un trozo de hielo en un vaso de agua. El signo del témpano está presente cuando hay líquido ascítico interpuesto entre el hígado y la pared abdominal. Otra maniobra es la palpación de la onda ascítica. En esta, el examinador se ubicará a la derecha del paciente que se encuentra en el decúbito dorsal. Ahora el examinador colocará su mano izquierda de plano sobre el hemiabdomen izquierdo, con el dedo pulgar dirigido hacia abajo sobre la línea media. Con los dedos de la mano derecha aplicará golpes bruscos, rápidos y repetidos, como percutiendo de forma monomanual sobre la superficie abdominal, exactamente del lado opuesto a la cara palmar de los dedos de la mano izquierda. De haber una acumulación intraperitoneal del líquido ascítico con una magnitud significativa, la mano izquierda percibirá un movimiento ondulatorio transmitido por este. La ondulación de la pared por el tejido adiposo es detenida por el dedo pulgar o por la mano de otro examinador para evitar su confusión con la onda ascítica.